porque cambia el plan paso a paso a partir de este miércoles. Estamos hablando que 5 comunas avanzan, 50 retroceden. Por lo mismo estamos con el doctor Sebastián Ugarte. Estamos con una de las cifras más altas de la pandemia en cuanto a contagio, una positividad del 13%, que también es muy relevante. Y por eso, doctor Ugarte, primero saludarlo. ¿Cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Le parece que vayamos revisando? Perfecto. Entonces las comunas, por ejemplo, retroceden a preparación? Estamos hablando de Ovalle, Andacollo, Montepatria, Petorca, La Cruz, La Calera, Graneros, Rancagua, doctor. Sí, la verdad es que son numerosas las comunas que están retrocediendo, algunas a una fase, otras a otra, y vemos que están habiendo aumento en la cantidad de contagios en la mayoría. Las zonas más críticas, las extremas, Magallanes, que ya vamos a ver, y la zona norte, ¿no es cierto?, Parinacota, Tarapacá, que tiene cifras importantes. Sí, por el norte van a la baja, por el sur van al alza, así que sigamos viendo las que retroceden a preparación. Chépica, Placilla, Mostazal, Litueche, Codegua, Rengo, Pichilemu, Santa Cruz, zonas de mucho veraneo y visitante. Retroceden a preparación también San Rafael, Talca, Pelarco, San Fabián, Pinto, Portezuelo, Nacimiento, Antuco, doctor. Así es. Y también siguen retrocediendo a preparación Los Ángeles, Quilleco, Nueva Imperial, Cholchol, Perquenco, Pitrufquén, Ercilla, Traiguén. Y también retroceden a preparación Melipeuco, Curacautín, Quellón, Futaleufú, Puyehue, Cochrane, Río Ibáñez, Porvenir. Y una más retrocede a transición, Punta Arenas, Puerto Natales. Sí, y ahí es más intensa la propagación del virus, entonces retroceden un pasito más. Ahora, doctor Ugarte, ¿a qué se debe, cree usted, que en el norte van a la baja y en el sur van al alza? Bueno, pueden ocurrir varias cosas. Uno es que la fecha de inicio del brote de Omicron es un poco diferente en cada región. Entonces, en la zona norte, con el invierno altiplánico, tuvimos un aumento de casos un poco precoz, probablemente también desplazamiento de personas entre países, y se empiezan a agotar los susceptibles y las cifras empiezan a disminuir ahí. Sin embargo, en otras todavía la pandemia está en una etapa de incremento que debería seguir subiendo al menos 2 semanas más. 2 semanas más, vamos a profundizar en eso, doctor, pero decíamos entonces retrocedas a... estamos precisamente, decíamos Punta Arenas, estamos viendo a Marito Álvarez en Punta Arenas. Mario, largas filas para que tú nos cuentes. Sí, muchachos, efectivamente, largas filas en el testeo PCR. Esto se inició a eso de las 9:30. Hay personas que han llegado hasta este lugar, que es uno de los que se ha predispuesto para la toma de los exámenes PCR. Un alza, doctor Ugarte, también saludarle, que efectivamente se ha dado en las últimas horas. Según el último conteo del Ministerio de Salud, hablamos de 411 casos nuevos, un total de 2.011 casos activos, y hay una positividad que ha bajado, eso sí, un poquito, 18,38%. Lo que tiene que ver con la positividad en los casos COVID aquí en la región de Magallanes. Específicamente Punta Arenas y Puerto Natales retroceden a esta fase número 2 a partir de este día miércoles a las 5 de la mañana. Esto básicamente va a tener que ver mucho con el tema de los aforos. Hay muchos locales, eso sí, locales, restaurantes, incluso locales nocturnos los fines de semana, ¿no?, que no van a poder abrir porque, bueno, se hace un poco esta diferenciación, lo que tiene que ver con si vale o no abrir. Hay locales que van a tener que abrir a una capacidad del 25%. Pero esta es la fila que se ve a esta hora de la mañana en el gimnasio de la Confederación Deportiva, donde han venido personas desde muy temprano para poder tomar este examen PCR. Algunos que tienen que ver con el trabajo, otros que tienen que hacerlo para poder viajar, para reintegrarse a sus labores. Y bueno, también se habla un poco del sentimiento, ¿no?, de saber qué es lo que está ocurriendo con esta variante Omicron, que muy bien decía el doctor Ugarte, ha llegado hace poco. O sea, en zonas del norte del país ya se habían visto algunas variantes, aquí se demoró un poquito más, y bueno, esperemos que es lo que vaya a suceder en las próximas horas, muchachos. Gracias, Marito, vamos a quedar muy atentos entonces a lo que suceda en Punta Arenas, pero a partir del día miércoles entonces retroceden a transición. Y decíamos, diferente la situación que se está viviendo en el norte, que va levemente a la baja, y precisamente de esto nos va a hablar Carito Salinas. Caro. Así es, Mari. Bueno, nosotros también nos encontramos en uno de los 5 puntos que están ubicados en nuestra comuna, en Antofagasta. Les voy a mostrar a continuación en imágenes, y de hecho la fila está bastante más exhausta que en el sur, hay que decirlo. Bueno, respecto a esto hay un estudio donde
se determina que las regiones de Arica y Parinacota junto con Antofagasta empiezan a mostrar una leve baja en los contagios, según el bioestadístico de esta investigación, Gabriel Cavada, quien compara el escenario del norte del país con lo sucedido en Sudáfrica con esta variante Omicron, donde hubo un aumento por 5 semanas y luego un deceso gradual. En imágenes, entonces, lo que está sucediendo aquí en el proceso de toma gratuita de exámenes PCR en la ciudad de Antofagasta, uno de los 5 puntos, como lo mencionábamos. Este es uno de los 2 que está en pleno centro de nuestra ciudad. Además, en este estudio se destaca que en el norte del país hay un brote, sí, agresivo en un principio, como decía también el doctor Ugarte. Específicamente, esto sucede en la región de Tarapacá y que ahora iría en la baja. También en este estudio se hace mención de uno de los conceptos denominados acción de masa. No sé si el doctor Ugarte también se puede referir acerca de ello. Acción de masa, doctor Ugarte. Sí, bueno, ha ocurrido una contagiosidad importante con un incremento de la transmisibilidad donde hay mucha aportación de virus y que eso favorece que rápidamente se alcanzan cifras muy altas, con lo que uno puede esperar un poco un descenso posterior. Ojo, que hay que ser prudente en hacer estos pronósticos. A ver. Porque recordemos que Hans Kluge, de la Organización Mundial de la Salud en Europa, dijo que se acercan al final de esta ola epidémica en Europa y habla incluso del final de la pandemia, considerando que va disminuyendo mucho y viene primavera-verano en Europa y eso les va a dar una temporada mucho mejor. Rafael Cavada veía las proyecciones de lo que pasó en Sudáfrica, pero no todos los países se comportan exactamente igual. Chile podría ser porque tiene muy buenos niveles de vacunación, buen uso de mascarilla. Mire, aquí por ejemplo, doctor Ugarte, director regional de la OMS para Europa, dice, en cuanto a que la ola de Omicron disminuya, habrá una inmunidad general durante algunas semanas y algunos meses, ya sea por la vacuna o porque las personas serán inmunes debido a la infección. O sea, esta es una buena noticia porque en el caso de nuestro país tenemos ambas cosas. Sí, pero cuando bajen las cifras vamos a estar en invierno, a diferencia de lo que le está pasando a Europa. Podría ser eso, pero ojo, recordemos por ejemplo España, que en España han reducido las cifras, pero no al modo de Sudáfrica, sino que se han quedado con una suerte de altiplanicie de casos. Y desde luego sin considerar el caso de Dinamarca, que es el caso de preocupación con el surgimiento de esta variante BA2 con incremento de casos, no con disminución de casos. Entonces esperemos que Chile, con su alto nivel de vacunación, se parezca más a lo que está hablando Hans Kluge en Europa y que tengamos un abril tranquilo, con menos casos, así que sigamos muy de cerca las cifras. Claro, y además ya se anunció, bueno, veíamos que esta semana ya se comenzaron a poner la cuarta dosis a los funcionarios de salud, compraron 2 millones de la vacuna Moderna para la cuarta dosis, o sea, vamos a ir entonces atacando. Por un lado, lo que decía Kluge se dice el apellido. Kluge, que decía, claro, la cantidad de contagios, estamos hablando que prácticamente estamos en 15.000, una de las cifras más altas de lo que va la pandemia, si es que no la más alta, pero al mismo tiempo con los niveles de vacunación que ya vamos a la cuarta dosis. Sí, y esto es muy importante además, porque la noticia de que Chile puede adquirir además vacuna Moderna posibilita una cosa que es lo ideal, hacer vacunación de refuerzo heterólogo. Esto significa que si yo recibí una vacuna en mis dosis previas, poder recibir una diferente como dosis de refuerzo. ¿Y eso es bueno o no? Eso no es bueno. Nada Hay estudios, hay un estudio que revisábamos recién, que me compartió el doctor Miguel Orraya, que mostraba que en las personas, la gran mayoría de los chilenos ha recibido la vacuna Sinovac, y cuando el refuerzo se hace mezclado con una vacunación heteróloga, con todo refuerzo se logra aumento de inmunidad, con todo.
pero mejor aún cuando se hace heterólogo. Y lo mismo se ha visto con las otras vacunas RNA. Cuando se hace heterólogo, mejor resultado. Y tenemos harta mezcla nosotros, porque en general los que se pusieron Sinovac, después la tercera dosis era Pfizer, ahora probablemente sería Moderna. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud, doctor Ugarte, sobre la posibilidad del fin de la pandemia? Escuchémoslo. Hay diferentes escenarios sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar la fase aguda, pero es peligroso suponer que Omicron será la última variante o que estamos en el final del juego. Ya, uno podría entender ahí entonces que descarta el fin de la pandemia, dice que podrían venir otras variantes después de la Omicron. No, lo que dice es que seamos prudentes. No nos anticipemos en decir que este es el fin de la pandemia. Sabemos que en Europa, que se contagió el 60% de la población, 50% que sabemos y un 10% que nunca se chequeó, se llegó a contagiar y las cifras van a ir a la baja porque el virus no va a encontrar a nadie más que contagiar. Pero ser tan optimista y decir esto es el fin de la pandemia, es mejor ser prudente porque este virus, al haber tanta gente contagiada, siempre puede surgir una nueva variante. Es como echar fichas en un tragamonedas a ver qué resultado sale. Si hay millones de tragamonedas con virus que le estamos echando fichas, en alguno de esos se puede dar la mezcla que salga la nueva variante. Siempre es mejor tener poquita gente contagiada. Ya, pero entonces podríamos estar hablando, doctor, que ya no hay fin de la pandemia, pero vamos a convivir de alguna manera de buena forma con el COVID, por ejemplo, y sus distintas variantes. Ya no va a ser lo mortal que vimos en estos 2 años. Si bien hay que ser prudente y no ser muy categórico en afirmar aquello, la impresión que se tiene es que la tendencia es que aumenta la inmunización, aumenta las defensas de la población y cada día nos estamos acercando al fin de estas olas con gran cantidad de casos, gran cantidad de hospitalizaciones, y esto es muy probable que cambie hacia una enfermedad más leve, estacional y controlable, lo que nos permita volver a una vida más normal. Una vida más normal, pero en que hayamos sacado lecciones de que tenemos que tener ciertas estrategias para cuidarnos. Ahora, doctor, esto siempre y cuando continuemos con una vacunación permanente a nivel mundial, o esto podría darse en ese escenario sin tener niveles de vacunación o continuando las vacunaciones. Muy buena pregunta, María Luisa, muy buena pregunta. Y lo que pasa es que este virus en particular muta tan rápido, genera tantas variantes, que se parece a otro virus conocido nuestro, el de la influenza. Entonces, en ese sentido, sería muy probable de que deberíamos acostumbrarnos a que así como hay que vacunarse contra la influenza, hay que vacunarse también contra el coronavirus. Claro, eso. Ahora, entonces, si esa situación es así, doctor, los grandes beneficiados serían los países que continúan o que tienen las tasas de vacunación como el nuestro, o igual la vacunación ya debería ser a nivel mundial muy masiva para todos. También es una de las preguntas claves. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de la manera más dura en esta pandemia? Cuando la Organización Mundial de la Salud llamaba a compartir algo de las vacunas con los países menos favorecidos por la fortuna, parecía un llamado en el desierto. Sin embargo, ahora hemos aprendido de una manera súper dura que no vacunar a África al final no significó Omicron. Entonces, no es solo por ser solidarios, no es solo porque seamos buenos, es por sentido común y pragmatismo. Los países grandes con mejor economía y también nosotros, los medianos, tenemos que considerar que hay que vacunar todo el mundo, o si no,
nos va a entrar siempre por la puerta trasera la temida nueva variante. Absolutamente, doctor. Decíamos, hay mucha gente de vacaciones, por supuesto, otros que comienzan a salir a lo largo de esta semana. En febrero veranea la gran parte de la población y estamos hablando que a partir del miércoles 5 comunas avanzan, 50 retroceden. ¿Cuáles son? ¿Qué significa retroceder hoy día, doctor? Porque ya no se vuelven a las cuarentenas. Sí, muy importante. Este miércoles a las 5 de la mañana vuelven atrás. ¿Qué significa esto? Cambian los aforos para las actividades. Esto es importante. Cada vez que viajemos vamos a tener que tener nuestro pase de movilidad. Y, por ejemplo, en algunas comunas como Punta Arenas, por ejemplo, al disminuir los aforos en los restaurantes, en los cafés, esto puede significar ciertas limitaciones, incluso que algunos digan, con esta cantidad ellos no pueden poner mesas al exterior, por ejemplo. Entonces está bastante reducido y algunos tendrán que ver si pueden incluso seguir atendiendo con tan poquito aforo. O sea, no es menor, pero en ningún caso significa estas cuarentenas que teníamos antes, que se cierra todo o que se cierra el fin de semana. Eso es muy importante. Es bien importante porque no es que el fin de semana se tenga que encerrar, no, cambian los aforos. ¿Quiénes retroceden a preparación? Si usted está de vacaciones, por ejemplo, ojo, Ovalle, Andacollo, Montepatria, Petorca, La Cruz, La Calera, Graneros, Rancagua, zonas muy campestres. Seguimos entonces a retroceso a preparación. Chépica, Placilla, Mostazal, Litueche, Codegua, Rengo, Pichilemu, Santa Cruz. Y sigue Machalí también, que retrocede a preparación, Requinoa, Pichidegua, Olivar, Empedrado, Molina, Curicó, Linares. Ojo si se va de vacaciones a esos sectores. Retroceden también San Rafael, Talca, Pelarco, San Fabián, Pinto, Portezuelo, Nacimiento, Antuco. Siguen también porque hay más 50, recuerden que retroceden Los Ángeles, Quilleco, Nueva Imperial, Cholchol, Perquenco, Pitrufquén, Ercilla, Traiguén. Y retroceden también Melipeuco, Curacautín, Quellón, Futaleufú, Puyehue, Cochrane, Río Ibáñez, Porvenir. Y transición, Punta Arenas y Puerto Natales, que hablábamos recién, entonces con Marito Álvarez de Punta Arenas. Doctor, entonces, cuarta vacuna decíamos, ya se compraron 2 millones de dosis de Moderna, entonces estamos hablando que nuestra cuarta dosis en general va a ser con Moderna. Va a depender de qué vacuna recibimos antes, pero las autoridades están haciendo los mayores esfuerzos por tener disponibilidad que permita hacer este cruce y permita que las personas reciban vacunación heteróloga preferentemente. La mejor vacuna, la mejor cuarta vacuna, es la que llegue antes a nuestro brazo. Si nos ponemos así a escoger... No llegó la Pfizer, entonces, que uno escuchaba, no llegó la Pfizer, entonces me voy a esperar a que llegue esta. Y en circunstancias que hay muchos países que ni siquiera tienen tercera vacuna, ni menos cuarta. Pero en ese contexto, Chile está haciendo el esfuerzo para que además tengamos más variedad de vacunas. No, recordemos, no solo Pfizer, AstraZeneca y CoronaVac, sino además tener la posibilidad de agregar estas otras vacunas, como es la vacuna de Moderna, que es una vacuna mRNA que se ha usado principalmente en los Estados Unidos y que ahora también está disponible en Chile. Doctor, a propósito que hay mucha gente que sale de vacaciones, que las fronteras están abiertas, que algunos podrán querer irse de viaje, todas nuestras vacunas ya están aceptadas en otros países, porque Sinovac, si mal no recuerdo, se demoró bastante y había gente, por ejemplo, que iba a viajar a Europa, que tuvimos bastantes mensajes aquí en el matinal, no era aceptado, lo paraban en el avión y le decían, no, usted no puede pasar porque esa todavía no está aprobada en el país que usted va. Claro, ha habido algunas dificultades, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, con vacuna Sinovac de origen chino, en circunstancias que las aprobaciones a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud ha sido más expedita. Pero en general uno puede hacer el trámite y homologar antes de viajar para no tener ningún inconveniente. Además, Chile cuenta con las otras vacunas que están aprobadas en los demás países, lo que ha facilitado enormemente el viaje. Recordar, sin embargo, que traten de minimizar los viajes al extranjero y a solo los viajes estrictamente necesarios.
Claro, porque sobre todo en nuestros países vecinos hay algunos con altos, Argentina, por ejemplo, Perú tiene altas tasas de contagio en este momento, entonces, claro, tratar de evitar. Pero, doctor, para que me quede claro, entonces, si por ejemplo, cualquier persona de nuestro país quiere viajar y tiene sus 3 dosis, ¿hoy día se le permite ir a cualquier país? Lo importante, revise primero cuáles son las exigencias del país de destino. Ojo que igual están habiendo ciertas restricciones para algunas vacunas. Revise primero y así no tenga ninguna sorpresa al momento de viajar. Ya. Y entonces, doctor, usted dice que esto yo no lo había escuchado, que es muy buena esta mezcla de tener distintas vacunas. ¿Esto por qué? Para que profundicemos un poquito en eso. Lo que ocurre es que la respuesta de nuestro cuerpo contra el virus, en base a las vacunas, la vacuna le avisa a nuestro sistema inmune, mire, ese virus es peligroso. Entonces lo reconoce. Las señas de identidad del virus que usa la vacuna A son ciertas partes del virus. La vacuna B usa otras partes. La vacuna C, otras partes. Es como está buena que, la mezcla, entonces. Es como que lo ataca a 360. Exacto. Es como cuando reconocemos a alguien que puede ser peligroso, tomamos cuidado. Y alguien nos dice, mira, es una persona que anda con un gorro rojo, con zapatillas de tal color, tal blue jean, tomo cuidado. Y la otra persona me dice, además anda con una mochila negra, ¿me entiendes? Entonces, al mezclar esto, tenemos un retrato más completo del virus y alguno de eso termina dando y reconociendo al agente peligroso y elevando nuestra inmunidad. Y eso está demostrado con estudios científicos que tratamos de explicar en un lenguaje más sencillo. O sea, lo mejor que a uno le puede pasar para protegerse del COVID, uno podría decir, es haberse contagiado y tener en las 3 dosis que lleva distintas vacunas. Sin duda, si uno tiene las 3 dosis y ahora tiene la 4ª dosis, ya además en algún momento tuvo un contagio, todo eso va generando inmunidad. Y el tiempo que ha pasado de la última dosis es clave para ver qué tan alta está esa inmunidad. ¿Y hay más antecedentes de eso, doctor? ¿En cuánto tiempo se pierde la inmunidad? Sí, hay antecedentes, María Luisa, y más o menos se eleva esto muy rápido, muy rápido. Sobre todo cuando uno ya ha recibido vacunas previas, no demora tanto 2 semanas, empieza a subir muy rápidamente y empieza a disminuir, uno lo detecta a los 4 meses y a los 6 meses puede perder efectividad. Por eso, más rápido de lo que se decía al inicio. Claro, pero en general uno tiene 6 meses asegurado, que es la estación donde va a haber mayor contagio, donde va a estar la ola. Ojo, que por eso se está vacunando a la gente que tuvo su dosis de refuerzo hasta septiembre. Gente que se haya vacunado en octubre, en noviembre, todavía deben esperar, incluso los funcionarios de la salud. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces podríamos, por lo que usted nos explica, esperar relativamente un buen escenario para marzo, cuando nuestros hijos entran a clase, los estudiantes, y cuando la gente vuelve full a trabajar. Gracias, doctor Ugarte, por supuesto. 10 de la mañana con 3 minutos. Rafa, vamos contigo.